Invito a que escuchen a nuestra compañera Nancy Yareli, que nos va a hacer el favor de relatarnos algunas pequeñas partes de lo que sería ya el caso de la colonia. Escuchémosla, por favor. Hola, muy buenos días. Yo les voy a hablar un poco de la religión en la Nueva España. Con Cortés llegaron los primeros frailes, como fueron Juan Díaz y Fray Bartolomé de Olmedo. Después llegaron de varias órdenes religiosas, mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos y finalmente en 1572 los jesucitas. Los primeros evangelizadores que se apoyaban legalmente en la autoridad formal plena cedida el Papa Adriano VI optaron por conocer a profundidad la cultura y costumbres de los nativos, por lo que aprendieron la lengua náhuatl y los cristianizaban empleando este idioma nativo. Fray Bernardino de Sahagún, franciscano que llegó en 1529, aprendió y evangelizó en lengua náhuatl, habiendo redactado luego de 10 años de recopilar información la historia de las cosas de la Nueva España. Los frailes fueron, en buena medida, sin quererlo, el instrumento definitorio de la dominación, al desarticular el equilibrio de un sistema de vida coherente y estructurado, sobre las bases de la cultura y religión autóctonas. Al protestantismo europeo, el Tribunal del Santo Oficio, es decir, la Inquisición en 1571, apoyada por el desembarco en el año siguiente de los jesucitas, la Iglesia perdió el fervor misionero inicial y ante la incapacidad financiera de la corona, se convirtió en una de las corporaciones más poderosas en lo económico, primero por el cobro del diezmo. La Iglesia acumuló la propiedad de haciendas, ranchos, ingenios azucareros, propiedades urbanas y capital líquido. Pues bueno, acabamos de escuchar a nuestra compañera Nancy Yareli acerca de lo que sería la religión en la Nueva España, y para ello vamos a pasar con el siguiente tema, que es estructura social obviamente en la Nueva España, y para ello nuestro compañero Juan Carlos nos va a hacer el favor de platicarnos. Entonces, Juan Carlos, ¿qué tienes que decirnos acerca de la estructura de la Nueva España? Hola, bueno, estructura social indígena. Sociales indígenas se comprimieron uniformándose en la mayoría descendientes fueron aniquilados en las acciones de la conquista, como en la matanza del Templo Mayor. No obstante, en los primeros años los principales y nobles indígenas sobrevivientes gozaban de prerrogativas especiales como montar a caballo, vestirse a la española, portar armas. Algunos mazahuales obtuvieron estatus a través de ganarse la voluntad de su encomendado. Bueno, acabamos de escuchar a nuestro compañero Juan Carlos, que nos acaba de hablar sobre lo que sería la estructura en la Nueva España, la estructura social. Y pues bueno, a continuación nuestra compañera Blanca nos va a abordar algunos temas muy interesantes también sobre lo que fue después de la conquista de los españoles, ¿no? Entonces, entre ellos pues está lo de la agricultura en la Nueva España, la minería, la ganadería y pues lo que son las catástrofes de la conquista. Entonces, por favor, pido muy atento que escuchemos lo que nuestra compañera Blanca nos va a tratar aquí de explicar. Entonces, mucha atención, por favor. Muy buenos días, queridos compañeros. Me encuentro aquí para comentarles sobre las catástrofes de la conquista. Una de ellas es la disminución dramática de la población indígena. Esta se debió a varios factores. Uno de ellos fue la guerra de la conquista, los suicidios colectivos e individuales, la dispersión hacia los montes, la mortalidad en las minas y otros trabajos pesados, la escasez de alimentos, el desgaste vital, abortos, abstinencia sexual, y cabe destacar la más importante, las nuevas enfermedades infecciosas traídas por los españoles, para los cuales la población nativa no tenía anticuerpos o inmunidad. Una de las actividades que cabe destacar durante la Nueva España sería la agricultura. La supervivencia de la agricultura indígena. Los productos agrícolas típicos de esta cultura fueron el maíz, maguey, frijol, chile, algodón y cacao. Los que introdujeron los españoles fueron la siembra de trigo, caña de azúcar,
y otros cultivos. Dentro de los más importantes sería la vid y los olivares. Otra de las actividades que debemos destacar es la ganadería. Las distintas especies que trajeron los españoles tuvieron una rápida y exitosa adaptación a nuestro clima. Dentro de estas destacan los caballos, los cerdos, las ovejas, los asnos y las mulas y el ganado vacuno. Otra de las actividades que no podemos dejar de mencionar sería la minería, ya que esta era una de las más importantes, además de que era el principal ingreso económico. Uno de los principales estados donde se descubrieron yacimientos de plata fue en Zacatecas, en el año de 1546, mientras que en Pachuca y San Luis Potosí, en 1592, empezaban a explorarse las minas con técnicas más modernas. Con la caída del Imperio Azteca ante el conquistador español Hernán Cortés en 1521, la Tierra de México renació como la colonia de Nueva España. Las ruinas de la antaño magnífica capital azteca se alzaron como un ave fénix de entre las llamas de la conquista para convertirse en Ciudad de México. Los españoles se instalaron e inmediatamente se inició el proceso de miscigenación o mezcla racial. Poco a poco, en los 300 años siguientes, el elemento mestizo, el producto de esta mezcla racial, fue cobrando más importancia en esta sociedad mexicana. Hubo una tendencia a volverse lo más español posible, porque si algún documento decía que uno era español, este tenía la posibilidad de entrar en negocios o ejercer un cargo oficial. Los documentos se fabricaban y se vendían a quien pudiera comprarlos y quisiera tener cierta posición social, un símbolo de pureza. La fuerza principal en la vida cotidiana era la Iglesia Católica. Misioneros franciscanos y jesuitas entraron en México a raudales tras la conquista para evangelizar a los indios de la colonia de Nueva España. La Iglesia, más que ser una institución religiosa, abarcaba toda la sociedad mexicana. Era un estamento social dominante, una poderosa fuerza política y la autoridad más visible de la nación. Los indios de México, acostumbrados hace mucho a los poderosos sacerdotes y reyes semidivinos aztecas, se adaptaron de buen grado a los iconos y rituales de la Iglesia Católica. Incluso la creencia fundamental, el sacrificio de Cristo en la cruz, se mezcló con facilidad con la antigua creencia india en el poder del sacrificio de sangre. Varios dioses indios se cristianizaron, asumiendo la identidad de un santo católico. La diosa azteca Tonantzin fue reconsagrada como la Virgen de Guadalupe, una encarnación india de la Virgen María. No hay duda de la conexión de la Virgen de Guadalupe con el pasado indígena. Ninguna en absoluto. Debido al lugar en el que apareció, sobre un monte donde hubo un templo a Tonantzin, una diosa del pasado azteca. La persona que la ve es un indio, Juan Diego. Y por ello su aparición abrió las posibilidades de atraer gente a la cristiandad. Las iglesias españolas, con sus altos campanarios y sus muros gruesos como los de una fortaleza, dominaban las aldeas y poblaciones de México. Eran los símbolos del poder y la riqueza del dominio español y de la iglesia que lo apoyaba. España trae la Iglesia Católica, por lo que el elemento conquistador y la Iglesia Católica siempre estarán unidos al haber llegado juntos. Y el proceso de conquista fue, en parte, una conquista de almas.
La Iglesia y la corona española formaron una poderosa alianza en el México colonial. Los gobernantes de Nueva España se sirvieron de la temida Inquisición española como brazo policial intimidatorio para mantener a raya a los desobedientes. Al llevar a juicio a cualquiera que cometiera herejía contra la Iglesia o el Estado, las autoridades católicas se esforzaron siempre por eliminar toda oposición a la estructura tradicional de poder. El diseño de la Inquisición española para el Nuevo Mundo pretendía mantener a las élites en el poder. En Madrid se temía, sobre todo, que en el Nuevo Mundo surgieran movimientos populares, campesinos que tomaran el control, o párrocos rurales que ejercieran el poder sin escuchar a Roma o a Madrid.